Buenos días a todos, sean bienvenidos a este espacio de todos los jueves a nuestras escuelas de gestión de riesgos. Hoy con un tema bastante interesante que son las buenas prácticas en la construcción de decisiones regulatorias. Antes de darle inicio a nuestra speaker en esta sesión, les quiero recordar lo de siempre, y es que si tienen alguna pregunta la dejen en el espacio de preguntas y respuestas que tiene esta plataforma para así poder responderlas mucho más fácil, y que por el chat les voy a estar mandando contenido de mucho valor. Les voy a hacer un par de invitaciones y revisen muy bien esos links porque ahí se pueden llevar con cosas como por ejemplo la plantilla más reciente que tenemos de prompts para la gestión de riesgos. Y ahora démosle paso a nuestra invitada, nuestra compañera Liliana Silva. Lili, ¿cómo estás? Ya. Hola Juan, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este espacio. ¿Cómo van? Todo muy bien, muchas gracias también a todos los que ya se están conectando. Por aquí vemos gente desde Jalisco, desde Caracas, desde Bogotá. Bienvenidos todos. Y ahora, Lili, adelante con tu exposición. Dale, bueno, claro que sí. Bueno, de nuevo bienvenidos por aquí a los recurrentes en las escuelas, a los nuevos que siempre llega alguien nuevo, pues como buscando más contenido, aprendizaje y además conocer un poquito más de Pirani. Bienvenidos a todos desde acá de la ciudad de Medellín, donde yo me encuentro. Y hoy, bueno, nos convoca, vamos a ver un poquito como un resumen, una breboca de lo que son las buenas prácticas en la construcción de decisiones regulatorias. ¿Basadas en qué? Bueno, ya lo vamos a ver ahorita en la guía y lo más importante es, vamos a tener como unos tips normales en la teoría y de una nos pasamos a ver un poquito cómo se vería aplicado en una herramienta tecnológica. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos. Lo que vamos a ver es el cumplimiento como algo aislado, porque es un problema si lo vemos de forma diferenciada dentro de la organización, como si no tocara realmente todas las venas de la compañía. Y vamos a ver cómo asegurar el cumplimiento normativo de la empresa, pues como esos tipsitos y demás. Y el motor uno, que sería, y en este caso yo lo enfoqué en la ISO 31000, que es conocida, para no hablar pues de temas muy complejos, y además que eso sería como nuestro caballo de batalla. Y el motor 2 sería la ISO 37301 para todo lo que sea cumplimiento normativo. Y ahí sí nos iríamos a ver un poquito cómo se ve esta teoría aplicado en una herramienta tecnológica. Igual, Juan, y cuando tengan alguna pregunta, podemos parar e ir solventándolas. Listo. Entonces, dale, gracias. ¿Cómo no podemos verlo como un sistema aislado? O sea, y aquí lo separé como lo ven muchas empresas y que es una mala práctica. Y de hecho, justo ayer, antier, subimos un webinar sobre cumplimientos regulatorios y cómo hay empresas que todavía son independientes, el área de riesgos con el área de compliance. Entonces, en los riesgos, y la gente lo ve desde el área de riesgos, como qué puede pasar en los riesgos, analiza procesos y operaciones, evalúa la probabilidad del impacto e identifica fallas, escenarios y consecuencias. Mientras que si lo vemos de forma aislada, el cumplimiento solo lo vemos como qué normas tengo que cumplir, traduzco a esto a unos controles, pero aislados a los controles de los riesgos que puede incurrir en estar doblando esfuerzos. Y solo se enfoca en prevenir sanciones y no precisamente en evitar, y de hecho aquí lo voy a pasar al slide siguiente, y es que muchas veces en las organizaciones, y lo vi justo ayer en el webinar con Karen, una experta en compliance de acá también de la ciudad de Medellín, que estuvo con nuestro CEO, y es que ella mencionaba que muchas veces a las compañías nos preocupa más solo evitar la sanción que efectivamente ir más allá y evitar el delito. Entonces, no gestionamos cumplimiento, sino que gestionamos el riesgo de no cumplir, ¿cierto? Entonces es como eso, y eso sería pues como la visión de una buena práctica es verlo de manera holística, riesgos unidos a compliance, y no es solo cumplir la norma, sino evitar precisamente caer en evitar, en no cumplir con la normativa o mucho peor, evitar, no evitar el delito. Es lo que siempre, obviamente, es lo que debería estar enfocado en las organizaciones. Vamos por acá. Y entonces aquí, sí, un breve resumen de cómo asegurar el cumplimiento normativo de la empresa. Y el cumplimiento normativo, pues obviamente, y dependiendo de la naturaleza y de lo grande o chica que sean las organizaciones, siempre va a ser un desafío, un reto, empezar pues como a cuáles son las normas
que tengo que cumplir, pero mucho más allá, es ver el deber ser de la gestión de cumplimiento enlazada a los riesgos. Entonces, aquí un breve resumen es, el cumplimiento normativo puede ser un desafío para las empresas de cualquier industria, de cualquier tamaño, pues involucra seguir una variedad de regulaciones que son cambiantes. Necesito sí o sí desde la alta gerencia saber que necesito invertir en recursos humanos, en, en adecuación ya sea de un sistema tecnológico o de capacitación en el personal que está de cara al cumplimiento regulatorio y obviamente siempre estar en evolución y en constante seguimiento de las normas a las que nos enfrentamos desde cualquier país. Ahora mismo pues estamos hablando de cualquier normativa en la TAM, pero sí es súper esencial y no dejar de lado que solo sea cumplimiento, sino enlazarlo de una vez a todo lo que nos puede llevar el no cumplimiento como tal, que sí es garantizar la continuidad operativa, evitar problemas a futuro, multas, sanciones y mucho más grave, y es todo lo que nos conlleva los riesgos reputacionales. La tarea de cumplimiento normativo siempre tendrá cierto grado de complejidad, obviamente, pero por eso nos podemos apalancar en buenas prácticas desde un checklist, que ya lo vamos a ver, una guía, y cuando, por ejemplo, alguien llega nuevo a la organización, es primero empaparse de lo que ya está construido y no trabajar sobre lo construido o doblar esfuerzos, sino simplemente ir haciendo un checklist de lo que ya hoy por hoy tengo o cómo ha ido evolucionando la compañía en el tiempo y qué es lo que me hace falta y en términos de complejidad y de criticidad de la norma. También ahorita vamos a ver en Pirani, en la herramienta, que igual si no tenemos una herramienta tecnológica lo podemos ir definiendo en un Excel, como la criticidad de cada una de esas normas, su complejidad, y la criticidad la da eso, qué tan compleja es la norma, qué tan costoso me va a salir cumplir con esa norma, porque también estaba viendo yo buscando en la teoría, y es analizar si yo voy a abrir o una línea de negocio nuevo, un producto nuevo, que definitivamente lo que voy a incurrir en la norma si sea relevante para mi objetivo y para la trazabilidad de mi negocio como tal, ¿cierto? Entonces, eso siempre importante y esa sería una buena práctica antes de incurrir en cualquier otra línea de negocio adicional, es hacer un checklist de cuánto me va a costar llevar a ese cumplimiento regulatorio o mirar otras alternativas de encaminar mi negocio en otra dirección. ¿Y cómo asegurar el cumplimiento normativo en la empresa con ese checklist? Y es mantenerse al tanto, definitivamente, en las regulaciones de la compañía y por país y demás. Importante, y lo que yo decía es hacer un diagnóstico como una auditoría inicial de cómo estamos y para dónde vamos, para no trabajar sobre lo ya trabajado. Delimitar prioridades, que es precisamente la criticidad de cada una de esas normas, que tanto me va a implicar, cuánto personal voy a requerir, porque no va a estar solo a la cabeza de una sola persona, que lo ideal y una buena práctica es a cada área tratar de involucrarla, y ya lo vamos a ver bien en Pirani, y por eso me voy a enfocar un poquito más en la herramienta que a veces la dejamos muy relegada, la dejamos de última, y aquí más fácil desde la práctica vemos que podemos ir delegando prioridades pequeñas o responsabilidades pequeñas a varias personas del equipo, entonces delimitar a cuántos vamos a involucrar en ese cumplimiento normativo. Luego de delimitar esas prioridades y esas funciones es precisamente establecer políticas y controles, diseñar cada una de las políticas. Importante, si ya tenemos un equipo asignado, capacitarlos, y ya lo vamos a ver, de pronto vamos a tomar como ejemplo alguna norma como la Ley de Protección de Datos Personales, donde si yo capacito a mi personal, pues voy a tener un riesgo menos de incurrir en alguna de estas faltas. Asignar responsabilidades, comunicar expectativas claras, siempre que todo el personal y las personas de la compañía siempre estén capacitadas y claros en los que tienen que hacer, realizar nuevamente, y ahorita lo puse en un slide adicional, y es, vamos a hacer una auditoría inicial de cómo estamos y para dónde vamos, pero también vamos a estar haciendo unas auditorías periódicas para saber cómo vamos, qué nos falta y qué otra cosa tenemos que fortalecer como compañía. Y
No menos importante es utilizar una herramienta tecnológica para hacer ese seguimiento constante. En un inicio, obviamente las compañías tienen sus normas claras y en la medida en que vamos creciendo, se va volviendo inmanejable el uso de la norma, del recurso humano, cuál es el cumplimiento y en qué porcentaje va, cuál es la naturaleza de la norma, a qué ente regulador yo le tengo que presentar algún tipo de informe y no solo eso, lo que decía es evitar cualquier tipo de incurrir en alguna falta, así sea por la complejidad de la compañía, entonces ir haciendo un seguimiento constante y esto nos ayuda a una herramienta tecnológica, no simplemente tenerlo ya en un comienzo, lo hacemos en un Excel, luego ir mirando qué alternativas adicionales podríamos tener y adaptar y modificar ese cumplimiento de manera continua. Es decir, ahora y con las nuevas tecnologías y el mundo tan cambiante, obviamente por problemas políticos, sociopolíticos, las normas cambian y es entonces estar dispuestos y abiertos a ir evolucionando con el mercado y con la normatividad. Entonces, un tip muy importante es empecemos a gestionar el riesgo y no solo a cumplir con ese requisito, es a gestionarlo desde la raíz y llevarlo de la mejor manera posible a ejercerle los controles adecuados, sin también incurrir en gastos adicionales o en operatividad adicional. Aquí importante y es tener siempre, siempre el cambio de mentalidad en la compañía con el título que le decía es que el cumplimiento no es binario, es cumplo o no cumplo y ya cumplí y check, sino mirar todo lo que implica el llevar una buena práctica en el cumplimiento de cada una de las normativas. Igual recordemos que no solo tenemos normas externas, de naturaleza externa, de un ente regulador, sino precisamente ir haciendo también un checklist de todas las normas internas para el buen cumplimiento de la compañía y entonces ahí sí analizar cada una de esas normas desde el cumplimiento, su probabilidad de no cumplirla e incurrir en una multa, la probabilidad de que si yo no llevo a cabo una norma, no solo para cumplirla, sino para evitar llevar a daños reputacionales en la compañía, al cierre de una actividad y demás, entonces es esto, es acomodar cada una de esas normativas en esa complejidad enlazado a los riesgos que me traería y de una vez enlazarlo en un mapa de calor, en una matriz de riesgo. Por eso decía, no es solo el área de compliance y el área de riesgos trabajando de manera diferente, sino mancomunada y unir cada una de las normas a qué tantos riesgos, qué tantas consecuencias, qué me causaría cada uno de esos incumplimientos, aunarlo de una vez al mapa de calor. Eso es lo que de hecho, y por eso traía la ISO 31000 a colación, porque de allí es donde nos podríamos súper apalancar. Esto se lo robé de hecho a la expositora, a Karen, la expositora que estuvo ayer experta en compliance en un webinar también de Pirani, lo que es un compliance de lo que no es, ¿cierto? A ver si por aquí quito esta slide para que lo podamos ver todos. Y es, lo que no es decir a todo que no en la compañía, es estar abiertos a hacerlo de manera adecuada y que definitivamente tenga un checklist de que está bien hecho. Un requisito que no es un requisito legal o una moda corporativa. Eso no es, y lo que sí es un sistema de gestión que cree valor dentro de las organizaciones. No es adherirme a una norma o ve, es que en el banco o en la financiera o en la cooperativa o en la minera lo están haciendo así, sino ver qué tanto valor me aporta a mí como compañía y adherirme a ello siempre y cuando me cree un valor. No es solo una moda corporativa, que no es gente revisando políticas y llenando matrices y firmando documentos. Esto es importante, ¿cierto? No hay que decir lo que no, obviamente esa es la labor del líder de compliance, pero lo más importante es gente y personas expertas irse capacitando para anticiparnos a esos riesgos y fortalecer esa cultura tanto de compliance como de la línea ética de la compañía, que no es una carga administrativa que retrasa procesos, definitivamente es un impulsor de confianza de la compañía. ¿Para qué? Tanto para los clientes, para los empleados, para los proveedores. Siempre es mucho más atractiva una compañía que ya va llevando una cultura de normativas bien establecida
de compliance bien hecho, no solo por cumplir, lo repetimos, sino que nos causa mucho más confianza saber que la empresa le lleva muy al detalle cada uno de esos ítems y esto impulsa la confianza de todos los actores de la compañía. No es solo se trata de evitar sanciones o multas, ya lo habíamos dicho, se trata de proteger el valor y la reputación y la sostenibilidad a largo plazo de la compañía. Y un tema exclusivo del área de compliance no es, y aquí lo quiero mostrar ahora en Pirani, lo quiero mostrar en la herramienta, de todas maneras desde la demo, desde la parte gratuita lo vamos a ver, cómo no es solo del área de cumplimiento, sino poderle ir entregando a los diferentes actores y no necesariamente pues cargarlo más de mucho más trabajo o más operatividad, sino simplemente ir dándole ese protagonismo, que tienen cada una de las áreas y que además apalancaría mucho más el proceso que no solo una persona de compliance estar buscando, ve, ya cumpliste con esto, ya se hizo esto, ya se hizo lo otro, sí mirar mucho más a fondo y crearle esa cultura de cumplimiento a cada uno donde sea mucho más fácil ir simplemente haciendo ese checklist. Entonces, como esa diferencia o esa línea delgada de lo que no es simplemente un área de compliance y de lo que sí es realmente un equipo o toda una empresa remando para el mismo lado. Entonces, les mencionaba que el motor 1 y una buena práctica es apalancarse en todo lo que trae la ISO 31000, que es el cómo. Aquí me paso y me devuelvo y el motor 2 sería la ISO 37301, que igual pues no voy a profundizar mucho en ellas, para eso pues igual podemos ver la literatura, pero sí estos dos lo vamos a ver ya luego o en un Excel o en una plataforma tecnológica como Piranha, el cómo y el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces ahí decía, la ISO 31000 es ese motor con el que trabajamos. De hecho, nuestra herramienta está enfocada y basada en la ISO 31000 y lo traje a colación porque es live y que ya todos lo conocemos, que además es una metodología universal precisamente para gestionar la incertidumbre en los tiempos tan cambiantes. Y el motor 2, que es la ISO 37301, es el que donde, y muy importante, tiene que venir desde la cabeza, desde la alta dirección, tienen que demostrar ese liderazgo, ese compromiso para ir llevando de la mano, también con políticas, ahorita lo vamos a ver, como con esas creación de cultura para ir chequeando y analizando, pero tiene que venir precisamente desde la alta gerencia. Asegurar precisamente políticas, esto es simplemente ir remitirse a la ISO 37301 para ir promoviendo cultura y muy importante que también tiene que venir desde la alta gerencia ese compromiso es porque definitivamente si hay que asignar algún recurso extra como o una persona experta en cumplimiento, en el que lleve la batuta y nos vaya cobijando a todos y si tiene en algún momento adquirir una herramienta en la medida en que vayan creciendo, contratar a otro equipo para ir llevando la norma, pues entonces todo tiene que venir desde las decisiones de la alta gerencia. Aquí puse una acotación y es para recordarles que la ISO 37301 del 2021 es la que reemplaza la antigua ISO 19300, ¿sí? Aquí, para ahorita, pues en unos 5 o 7 minutitos, pasarme a la herramienta y que esto lo veamos, esta teoría, verlo mucho más bonito en la practicidad y es que me encontré el análisis de impacto normativo. Es decir, yo ya llevo un tiempo cumpliendo o tratando de cumplir con cada uno de los ítems, con cada una de las normas, pero llevar también como metodología el AIN, que es el análisis del impacto normativo, para saber precisamente, y aquí lo leo textual, es una metodología aplicada de forma adecuada y consecuente con los recursos disponibles. Puede contribuir con la toma de decisiones basadas en evidencia que se tomen en consideración diferentes alternativas de inversión. Pueden ser regulatorias o no regulatorias y examinando sus costos, beneficios potenciales a partir del objetivo de la compañía. Lo que mostraba en otro slide, no es tener una norma interna o acogerme a una norma externa solo por moda sin tener en cuenta cuánto me va a costar el certificarme, el ir a una norma mucho más grande o irme muy a la minucia y empezar a inventarme una cantidad de normas
que de pronto me pueden repercutir en el ambiente laboral o en la consecución de los objetivos de la compañía. Entonces, yo voy analizando normas, las voy aplicando, pero cada cierto tiempo, lo veía en el checklist como en el número 7, una auditoría posterior, y esa auditoría podría ser basada en el análisis del impacto normativo. ¿Qué tanto de esas normas si eran necesarias? ¿Cómo las voy llevando? ¿Y qué tanto me ha impactado en el ambiente laboral, en la consecución de mis objetivos? Obviamente, nunca el objetivo es no cumplir con la norma ni llegar a alguna sanción o alguna actividad que no sea la consecuente con el compromiso de la organización, pero sí que a veces nos llenamos de normogramas y de requisitos que no son tan necesarios. Entonces, esto lo que invita es a eso. A ver, ¿es necesaria? ¿Cuánto me cuesta llegar a esa norma? O definitivamente tengo que replantearme algún tipo de objetivo que me está costando más cumplir con la norma o creando un ambiente innecesario. Entonces, esto es lo que nos invita a hacer un análisis de impacto. Entonces, ¿cuáles son los principios claves de ese análisis? La necesidad y su eficacia, la proporcionalidad, precisamente en la medida en que yo voy creciendo como compañía, pues también voy a tener unas normas mucho más robustas, unas certificaciones mucho más ambiciosas, pero que de pronto en el estado en el que me encuentro hoy, muy probablemente me va a incurrir en un gasto innecesario, entonces que sea proporcional a cómo estoy como compañía. Todo en la seguridad jurídica hace parte del análisis del impacto normativo, la transparencia y la eficiencia en todo el análisis y en todo el trasegar del cumplimiento de la norma. Voy a pasar aquí un momentico, Juan, cualquier cosa. Y una cosa importante, esas son como unas auditorías recurrentes de cómo vamos, qué tan necesaria era la norma, qué tan eficaz es para mí como compañía, pero también me encontré algo muy interesante, se aplica mucho para el sector público, pero que también es muy replicable en el sector privado y ya es como esa ya decisión final en cuanto a cada una de las normativas, es decir, vení, ¿por qué estamos incurriendo en esta certificación si todavía nos cuesta mucho en recursos humanos, en inversión, en plataformas mucho más robustas y demás? Entonces es hacer una revisión ex post, que es la metodología que permite establecer todo ese marco regulatorio vigente y estar mirando qué nos falta, qué en contraposición podíamos reemplazar si es el caso. Es decir, al igual que los riesgos, todo el cumplimiento normativo lo sabrán todos los presentes del área de compliance y es que siempre está en evolución. Entonces, esta revisión de esa normograma que ya nosotros tenemos establecida en la compañía no es una camisa de fuerza. Cada cierto tiempo, simplemente tenemos cada año, cada 6 meses, dependiendo de la naturaleza y de la complejidad. Hay industrias que son mucho más reguladas, tenemos los ojos más puestos y que además, si no tenemos unas normas internas propias de la naturaleza de nuestra compañía, pues incurrimos simplemente en fallos. Entonces es estar haciendo una revisión, una mejora continua en el sistema. Recuerden que es todo el sistema, no solo de compliance, sino en el sistema de gestión de riesgos y cumplimiento, ¿cierto? Asegurando que tengamos los recursos, que los estamos usando de la manera más eficiente, sin obviamente incurrir en gastos innecesarios y siempre y propendiendo de que la compañía esté protegida, tanto con las normas que tengamos que implementar de manera interna, como las normas que ya tenemos que ir cumpliendo y que hoy por hoy, pues, y ya vamos a pasar a la parte como práctica o cómo toda esta teoría se vería reflejada en una herramienta tecnológica del paso a paso para llegar en el análisis de riesgo del no cumplimiento de alguna de estas normas. Hablé un poquito rápido, si hay alguna pregunta puntual, era como los pasos, como darle, nada, nosotros estamos basados en la ISO 31000, en la ISO 37301, de llevar una buena práctica, de cómo irlo haciendo y hacer ese checklist y invitarlos a que desde la demo, no necesariamente en una empresa chica o algún presente que apenas esté empezando en una compañía donde la gestión de riesgos y la gestión de compliance
aún está en esa primera fase, pues puede empezar a hacerlo de la manera, digámoslo, como el deber ser del compliance aunado a la gestión de riesgos desde nuestra demo gratuita, que ya en algún momento, cuando vayan madurando, ya vayan entendiendo un poquito más todo el trasegar hasta cómo nos lleva a lo que mostrábamos aquí en esa auditoría final de cómo vamos, es llegar a indicadores, a reportes y demás, pero desde el principio que pudieran hacerlo en la demo, en Pirani. ¿Por qué? Porque aquí en la demo, por ejemplo, bueno, cosa importante para los nuevos, que sé que debe haber alguno, saben que nosotros tenemos una suite, además del cumplimiento normativo en el que yo ya estaba adentro, tenemos riesgo operacional, seguridad en la información, lavado de activos, que también hace parte, pues, importante del cumplimiento normativo, y un módulo de auditorías. Pero hoy por hoy, el que nos convoca o el que les quiero mostrar, que podríamos también enfocarnos en cualquier otro de los módulos, es el de compliance, donde en el resumen de la compañía lo que tendríamos que hacer primero es, nada, estandarizar la matriz de riesgos enfocado en este caso al cumplimiento normativo. Aquí vamos a poder tener también los procesos de los cuales, y en cada uno, en recursos humanos, en contabilidad, en financiero, en compras, en inventarios, en transporte, cualquiera sea la naturaleza, desde allí, desde cada uno de ellos, vamos a tener unas normas internas, unas normas externas. Entonces, uno de los primeros pasos para una buena gestión de compliance es, claro que sí, empezar por la identificación de los procesos, ¿cierto? Aquí los vamos a tener jerarquizados. Si lo tuvieran hoy por hoy en un Excel, también tendrían cada una de las áreas grandes de la compañía, aquí macroprocesos o cualquier otro nombre que le den a esas áreas, a las gerencias, y cómo está jerarquizado, cómo tengo el sistema de pagos. Dentro del sistema de pagos es el único que se enfrenta a un cumplimiento normativo, ¿no? Probablemente uno de los procesos de pagos llevaría una norma diferenciada que no tiene que ver este proceso con este, haciendo parte de esa gran gerencia, ¿cierto? O a su vez, cada uno de esas líneas de ese proceso, en una tercera jerarquía, puede estar enfrentado a una normativa muy particular, ya sea interna, recordemos, para las buenas prácticas, para el buen cumplimiento de ella, podemos tener una norma interna para hacer un proceso de testeo, por decirlo aquí, porque aquí me metí, pero aplica para cualquiera, o desde el proceso grande o el proceso del medio o el subproceso, voy a tener esas normas aplicadas a esas tres jerarquías. Entonces, primer paso, identificar los procesos. Ahora sí, aquí vamos a ir teniendo ese inventario de normas, y aquí hay un resumen. Por ejemplo, cuando una empresa está madura en compliance, también serían supremamente invitados a gestionar ya sus riesgos en una plataforma tecnológica como Pirani, donde obviamente no van a tener que hacer todo este mapeo a mano. Si ya tienen una madurez, simplemente la empresa que ya decida lanzarse a una herramienta tecnológica es hacer esas importaciones masivas de ya toda esa estructura organizacional, que tienen muy bien establecida, se cargan todas, y aquí tendrían ese listado y ese normograma. ¿Qué es importante? Aquí en las normas las vamos a poder ver, las vamos a poder ir identificando por su criticidad. Ve, yo solo quiero ver, y aquí podríamos hacer filtros, que también es importante y hace parte de lo que les mencionaba la buena práctica del compliance, y es ir poniéndole foco a cada una de las normas. Entonces yo podría decir, ve, quiero por lo menos echarle mano o hacerle una revisión a las que son de origen externo. Entonces miren que con la herramienta ya podríamos ver, ve, voy a ver las de origen externo. Me traería pero las de origen externo, ¿de qué naturaleza? Fiscales, todo lo que tenga que ver con impuestos, demás, normativas laborales externas que yo también tengo que entregar como compañía, o normativas ambientales, o de protección de datos personales, o de prevención de lavado, comerciales, certificables, cualquiera. Yo puedo ir filtrando para poder ponerle foco a cada una de esas gestiones, y eso se los permite perfecto la herramienta. Aquí importante en la herramienta, por ejemplo, en el campo de las normas, también es
y que lo mencionaba que era un checklist de las buenas prácticas en el compliance y es ver y tener muy a la mano en qué porcentaje de la norma va. Decir, ve, tengo una norma de Sagrilat, es de criticidad alta, es decir, si yo no la cumplo en el tiempo establecido y con los parámetros adecuados, pues esa criticidad alta me demuestra que me va a llevar a sanciones económicas, reputacionales y demás. O hasta el cierre de una de mis actividades o todas. Y aquí el porcentaje en el que llevo de cumplimiento de la norma y el responsable macro. Recordemos que como esto es una responsabilidad compartida, aquí va a haber alguien a la cabeza. Pero ahorita vamos a ver que a lo interno vamos a poder tener diferentes respondientes de acuerdo a cada uno de esos numerales o cómo llego a cada uno de esos requisitos donde voy a ir involucrando a todos los actores de la organización. Entonces aquí vería, esta la llevo, está cumplida totalmente, el responsable es Juan David, pero miren que aquí, por ejemplo, norma de sistemas de pagos electrónicos es de criticidad media, ella es la responsable, pero la llevo al 33%. ¿Por qué? Ahorita vamos a entrar a alguna de ellas. Probablemente todavía estoy en ese proceso de ir cumpliendo con la norma o con la presentación de ese requisito este año o con la norma interna, que también tengo aquí. Aquí recuerden que yo puedo ver, esas son las normas internas. Pero también tengo una normativa interna. ¿Qué de cuáles? Normas de seguridad y salud en el trabajo, no estoy obligado, pero lo hago por buenas prácticas, normativas jerárquicas y organizativas, algunas empresas lo tienen, otras no. Es decir, esto es parametrizable. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero todas estas naturalezas de las normativas internas y de las normativas externas son supremamente parametrizables en la herramienta, como si lo tuvieran en un Excel. Es decir, esta norma interna va encaminada a seguridad y salud en el trabajo. Esta norma interna va enfocada a la buena atención del usuario final, ¿cierto? Entonces, estas son algunas, podemos absolutamente crear las que ya tengan ustedes establecidos como compañía. Entonces, las podemos ir trazando aquí y cómo se haría una norma. Aquí ya entramos a la herramienta. Recuerden que las podemos cargar de forma masiva o ir empezando a darles a trazabilidad el nombre, decir, es más, venga, me entro, perdón, me devuelvo, quiero mostrarles una de pronto que ya esté, mm, por ejemplo, es que está al 25%, es una normativa que hoy por hoy nos resuena en todo la TAM, es decir, nos resuena en Ecuador, en Chile, en México, todos hoy por hoy estamos obligados a tener una ley de protección de datos personales como compañía, ¿cierto? Cualquiera sea la naturaleza de nuestro negocio, en salud, en financiera, en una minera, cualquiera sea la naturaleza, tenemos que cumplir con la ley de protección de datos personales. Entonces, la vamos a empezar a crear, la criticidad de la norma, la vamos a definir entre alta, baja, medio y alto, de acuerdo a lo que nos implicaría el no tener unas buenas prácticas o no llevar a cabo todo lo que nos pide la ley, ¿cierto? Entonces, ahí van cada uno y de acuerdo a la naturaleza de su negocio y a lo que los impactaría, vamos a tener normas de criticidad baja, media, alta en términos económicos, reputacionales, legales y demás. Entonces, esta en nuestro caso y en la mayoría es de criticidad alta, es decir, no podemos inventar no cumplirla. Aquí podríamos tener una descripción de qué consta y por qué de la norma para que todos estemos precisamente enterados. Y cosa importante, lo que vieron allí es del porcentaje de cumplimiento también va muy amarrado a la fecha en la que me lo pongo yo como plazo interno o como definitivamente salió una circular que dice, vea, si no lo entrega el 31 de diciembre, ya está sancionado, ¿cierto? Entonces aquí defino hasta cuándo tengo plazo, norma interna o externa, para llevarla a cabo en su totalidad. Esta es la norma, la macro. Hasta ese día tengo plazo para llevar a cabo absolutamente toda la trazabilidad. Y en este caso, el origen es externo, que también recuerden es susceptible de yo ver cuántas normas tengo de origen externo y cuántas normas tengo de origen interno. Le asigno un responsable de acuerdo a cada responsabilidad y al conocimiento del equipo. Es decir, ve, esta persona, ahí se les desplegaría
todo su directorio, todos sus colaboradores, y luego ve, la responsable que va a estar al frente del cumplimiento de la ley de protección de datos personales es Natalia. Ah, aquí para llevar toda esa trazabilidad vamos a subir toda la evidencia, vamos a poder subir absolutamente todo y cómo vayamos evolucionando. O la versión 1, la ponemos de esto fue lo que salió, cambió, está casi todo de la misma manera, pero tiene una parte diferencial, puedo subir esa parte. O la nueva versión y simplemente en PDF, PNG, Excel, Word, CSV, voy a ir subiendo, ve, la ley de tal año, ve, tiene una actualización. Y aquí voy a tener el acceso para los que yo como compañía defina que pueden entrar y ver la norma. Si yo solamente voy a hacer un respondiente de un requisito, de un numeral, no necesariamente tengo que venir y entrar a ver la norma. Aquí yo voy a decir quién entra y quién no a ver todo el documento, ¿sí? ¿En qué formato? Ya les decía PDF, PNG, Excel, Word, CSV. Entonces ahí voy a ir llevando ya la trazabilidad y la documentación de toda la norma, cómo la llevo. Y de aquí para abajo, Pirani se ajusta a la normativa, como les mencionaba, que en lo único que cambiaría muy probablemente a veces es en los numerales, pero la ley, tanto en Colombia como en Chile, como en Ecuador, como en República Dominicana, pues en México la herramienta se parametriza de acuerdo a esos diferenciales que piden por país. Es muy similar, pero en Ecuador probablemente pidan un ítem diferenciado que no lo piden en Colombia, que no lo piden en México. Entonces, de aquí para abajo, ustedes pueden crear campos ilimitados donde puedan ir llevando la trazabilidad de lo que les pida el ente regulador o lo que yo como compañía necesite para darle mayor seguimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, y esto es creado a mano, puede ser cualquiera, el asterisco quiere decir que las personas que vayan a ir creando, por ejemplo, yo soy de recursos humanos, la persona de contabilidad, yo dije, yo voy a crear las normas que yo, como recursos humanos, estoy obligada a cumplir desde mi ente regulador, pero también las que yo quiero crear como compañía. Entonces, me puedo apalancar en la gerente de recursos humanos, cree sus normas, me ayudo del área de compliance y aquí voy creando lo que se necesita para ir cumpliendo. Entonces, el tipo de normativa externa son requisitos comerciales, son de prevención de lavado, son de protección de datos personales, que en este caso sería, este es de protección de datos personales. Son normas ambientales, son normas laborales, son normas fiscales. Entonces allí yo puedo elegir y puedo tener opciones de selección única, es decir, si es fiscal, no es comercial y no es prevención de lavado, o en este caso, una norma podría cobijar varios entes reguladores y varias líneas a cumplir, ¿cierto? Entonces, elijo. ¿Y por qué esto es importante? Porque me lleva mucho a la minucia. Al momento de yo sacar un reporte, ya sea interno o ya sea para el ente regulador o para un informe interno, para una toma de decisiones oportunas. Yo vengo y digo, sacame por favor un reporte que me muestre cuáles son las normas que tengo que cumplir para la DIAN, bueno, aquí en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o todo lo que tenga que ver con todo mi personal, todos los requisitos laborales que tengo que cumplir. Entonces voy sacando esos reportes de acuerdo a la naturaleza. Ve, en ambiental tengo 3 normas a cumplir, externas. Ahora bien, yo como compañía también tengo 2 normas ambientales que rigen aquí como política interna o política organizacional y también podría ser ambiental en el lado de las normas internas. Entonces me depura y me lleva a ponerle foco a lo que yo necesito ver en ese momento. También, esto es un campo creado a mano, adicional de esta norma es certificable, sí o no. Y si es certificable, ¿de cuál? Ve, yo me quiero certificar en la ISO 9001. Ve, yo me quiero certificar en la ISO 37301. Yo me quiero certificar en seguridad de información. Entonces, cuando yo le diga que sí, voy a poder crear un campo que si son certificables, sea A o EA, ISO 9001, que ahora bien, y estaba viendo que una muy buena práctica en las normas certificables no es esperar, es decir, y no voy a entrar en contraposición a lo que decía antes, que si no es necesario no lo hago, es en la medida en que yo tenga la capacidad y eso no
me repercuta en los objetivos o me ralentice demasiado la consecución de los objetivos, pero si yo puedo ir llevando mi trasegar de, ve, me gustaría a un futuro certificarme en ISO 9001. Entonces, ir viendo cuáles de esos puedo ir cumpliendo en el paso a paso y no esperar a que ya definitivamente o me lo pida un cliente o me lo pida un proveedor o lo necesite para apalancar mi negocio, sino que ir llevando de buena práctica también esas normas certificables que yo a un futuro puedo ir alcanzando como compañía en la medida en que mi recurso humano y mi recurso económico y mi recurso de compañía me lo permite. Entonces aquí puedo ir creando absolutamente todo. Estas son algunas, pero pueden tener ahí la naturaleza de cualquiera muy específica para cualquier país, para cualquier metodología de compliance que ustedes ya tengan establecidos como organización. Esto es uno, que se puede cambiar a que yo no tengo normas internas de atención al cliente. No pasa nada, son otras, o normas de compensaciones y sanciones. Ve, yo tengo como compañía que ve si llegamos a los objetivos o si definitivamente no, o si definitivamente las PQR son muy altas, pues hombre, también voy a incurrir en unas pequeñas sanciones o en algo que le duela al equipo. Es decir, esto es metodológico, entonces si hay compañías que lo tienen, dice, ve, esto es una norma de compensación sanción. Esta es una norma de uso de los recursos de la compañía. Son normas internas, pero que también me van a apalancar el negocio. Si yo a veces no pongo esas pequeñas normas que no me resuenen demasiado. También lo que decía, no es crear pánico innecesario, pero sí tener esas normas claras, establecidas, qué puedo hacer yo como colaborador, qué puedo hacer yo como empleado, qué puedo usar y qué no, en qué medida y qué no. También, pues, es un buen ambiente laboral y yo, obviamente, maximizo mis recursos. Entonces, esto simplemente es una de ellas. Para avanzar, lo que les decía, el límite es el cielo. Aquí pueden tener cualquiera, las pueden elegir una sola y también es susceptible de reporte. Y ahora bien, la norma puede ir apalancada y muy importante, y lo decíamos desde el principio, es tener esos numerales puntuales para yo poder entregarle ese numeral y ese requisito a un respondiente diferenciado. Esa norma grande que tenía de ley de tratamiento de datos personales, entonces la voy a dividir en cada uno de los numerales, en cada uno de esos requisitos y a cada uno, es decir, ve, voy a decirle a, abrámoslo acá, a Juan, que Juan me colabore con el requisito 2. Yo le puedo poner una descripción a ese requisito, Juan, qué tienes que hacer, cómo lo haces y para cuándo. Esos numerales y esos requisitos son en fechas más acotadas. Yo tengo hasta el 31 de diciembre, pero entonces voy a ir empezando a cumplir con cada uno de esos numerales, apalancándome en mi equipo para ir llevando a ese porcentaje, que es el porcentaje que nos mostraba el listado. Veían que está el 33, que está al 100, ese 33, ese 50 sale justo de acá, de ir cumpliendo cada uno de esos numerales y cada uno de esos requisitos. Entonces, a Juan, a Liliana, Pedro, a María, Juan, aquí está todo el equipo y de acuerdo a esa expertise que tenga cada uno, al proceso al que pertenezca, pues entonces le vamos a ir asignando esas pequeñas responsabilidades y entre todos nos apalancamos para llegar al cumplimiento. Es decir, ve, Juan, vos tenés que hacer este requisito, tenés plazo hasta tal día, cosa importante. Se le vencía, bueno, pongamos que se le vence el 30 de noviembre o se le venció el 13 y Juan no lo había hecho. Por ejemplo, la herramienta tiene la capacidad de ir entregándole, que también es importante, el recordatorio. A lo único que me dedico no es a ir cumpliendo requisitos, se me puede pasar. Entonces, que a Juan, a Liliana, a Pedro, a María, les pueda ir llegando una notificación, ve, tenés plazo hasta tal día, recordá que tenés plazo hasta tal día. Entonces, por eso, en uno de esos requisitos y de buenas prácticas es de qué bonito apalancarme de una herramienta tecnológica, porque yo, como líder de compliance, no puedo estar poniéndole un mensaje a cada colaborador, decir, ve, ya me ayudaste con esta tarea, ve, acordate que tenés plazo hasta tal día. Entonces ahí es donde ya cobra sentido una herramienta donde yo la parametrice, yo diga, ve, tengo plazo hasta tal día y ya la herramienta me vaya colaborando y me vaya agilizando esa responsabilidad. Le llega, Juan hace su tarea, sube su requisito
¿En qué formato? En los que les había mencionado, puede enlazar y decir, ve, necesito ayuda de tal persona para que me pases este otro documento o lo que sea, y yo ya me apalanco y digo, ya lo pongo, ¿cierto? Entonces ahí es donde obviamente la normativa, los planes de acción, también no simplemente Juan lo hizo, si Liliana era la responsable de ese requisito o Natalia, a Natalia le llega y dice, ay Juan, muchas gracias por participar, pero ve que me falta algo. ¿Qué hace él? Le dice, ve, no está resuelto y se le devuelve a la persona colaboradora para que pueda seguir haciendo su trabajo. Y así sucesivamente. Cuando dice hay alguna pregunta, las dejamos todas para el final. A ver, ya te digo, no, no tenemos ninguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el módulo de preguntas y respuestas que tiene ahí esta plataforma. Ok. Entonces, así es como voy haciendo ese seguimiento muy puntual, muy al detalle de una norma grande, cuál día la tengo que presentar, e ir haciendo ese barrido. Esta está por implementar la actualización del artículo 4 de principios de tratamiento, está en cero. Si yo ingreso, no tiene aún requisitos, le voy creando esos requisitos, le entrego su respondiente y ya voy cumpliendo. Ahora, cosa importante, voy a entregársela a cada proceso en particular. Recuerden que les dije, uno de los primeros pasos es determinar las áreas y aquí estaría cuáles son las áreas involucradas para el cumplimiento de esa norma. Si me falta alguno, vengo a mi naturaleza a todo ese inventario de procesos y se lo entrego no solo al macro, se los explicaba, no le pertenece todo a pagos, le pertenece a un proceso de pagos. No, voy a involucrar o esta parte solo se involucra en esta tercera línea, lo enlazo para no hacerle ruido a todo el macroproceso ni al proceso, sino a la línea particular. Y aquí importante, y me voy a salir porque esto sí es muy ganador y es lo que tenemos hoy por hoy, el desarrollo del Piránico Pilot de inteligencia artificial, donde yo le puedo decir, ve, ¿en qué riesgos voy a incurrir ahora que tengo que cumplir con la ley de datos de la protección de datos personales? Entonces, si yo ya tengo un inventario grande de riesgos, ya tengo mucha madurez en riesgos y los tengo clarísimos, pues ustedes ya han descargado previamente sus 2.200 todos los riesgos que tengan y le doy buscar B. Voy a incurrir en este riesgo, en sanción, por ejemplo. Entonces aquí me va a llegar a una sanción legal. Me va a llevar a una multa o sanción, ¿cierto? En el caso de que yo ya tenga una madurez, tengo una lista de riesgos, ya compliance y riesgos trabajan de manera mancomunada y lo tienen claro. Pero aquí me voy a salir un momento y volvemos a entrar porque cosa importante, si yo no tengo tan claros los riesgos a los que puedo llegar, aquí la herramienta desde el Piránico Pilot, que son estas estrellitas, eso lo encuentran también en la demo. Simplemente ustedes entran a la demo, hay partes y cosa importante, cuando ustedes estén explorándola, van a ver unos botones apagados, como esta ruedita, y van a ver algunos ítems como apagados o más claritos. Aquí, en este icono, ingresan como a la demo grande, a la demo macro, donde puedan moverse, no solo dentro de toda la herramienta, sino en todas las líneas de gestión de riesgos con el que cuenta Piran. Y otra cosa importante, toda la plataforma en la licencia que adquieren nuestros clientes o en esa fase exploratoria que ustedes tendrían, todo, donde ustedes se paren, la herramienta tiene un manual. En este librito van a desplegar ahí, si yo me paro, estoy en normas, la herramienta me va a desplegar todo el manual de cómo llevar una norma al punto, cómo crearlo y demás. Y aquí me voy a ir al Piránico Pilot, precisamente para que vean, por ejemplo, yo estoy nueva en la ley de protección de datos personales, quiero saber un poquito más, me quiero apalancar, quiero empezar de una vez con buenas prácticas. Para eso, hoy por hoy, el Piránico Pilot se desarrolló para apoyarlos en el tema y ustedes ya pueden interactuar. Es decir, yo le voy a decir, sugiéreme riesgos asociados al o a la ley de
protección de datos personales. Y recuerden que entre más específico soy yo con la IA, él me va a dar unos mejores resultados. Sugiéreme riesgos asociados a la ley de protección de datos personales y le puedo decir igual porque cada país tiene alguna particularidad. Soy de Ecuador, entonces le digo, sugiéreme riesgos asociados a la ley de protección de datos o en qué riesgos puedo incurrir basados en la ley de protección de datos personales. El Piránico Pilot te ayuda, te apalanca, no solo a sugerirte esos riesgos, sino que luego de identificar cada uno de esos riesgos, yo decir, ve, ese sí, o ese ya lo tenía identificado, o definitivamente ya tenemos mucha madurez y es precisamente los riesgos que hoy por hoy tengo en mi haber y tengo en mi inventario, pero la herramienta, además de que te sugiere esto, luego te sugiere los controles que podrías aplicar para cada uno de esos riesgos. Entonces vamos a ver qué me dice el Piránico Pilot. Les recuerdo, esto lo pueden hacer todos, todos simplemente ingresan con un correo, una contraseña y empiezan a explorarlo, ¿sí? No necesitan nada más y me dicen, un riesgo es incumplimiento de la gestión de consentimiento de datos, vulneración de la seguridad de los datos personales, transferencia internacional irregular de datos, obsolescencia y retención indebida de datos, falta de transparencia en el tratamiento de los datos. Dice, estos riesgos consideran las principales obligaciones establecidas en la normativa ecuatoriana, incluyendo la regulación del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, SINARDAP, y los principios de protección. Si yo le hubiera dicho Chile, si yo le hubiera dicho Colombia, entonces la herramienta se me enfoca mucho más en cada uno de los países, ¿cierto? Y la herramienta también te está preguntando, el Piránico Pilot te dice, ¿te gustaría profundizar en alguno de estos? Podrías decirle que sí, entonces digamos, profundiza en el falta de transparencia, bueno, digámosle que en el 5. Él me busca y qué es importante y a qué voy, que además la herramienta tecnológica te va a apalancar en esa, y además en refrescar. Es decir, yo ya puedo tener una lista, pero solo por saber qué más hoy por hoy me podría enfrentar, que de pronto yo no tenga la visión para verlo, puedo explorar el Piránico Pilot, puedo explorar la inteligencia artificial y entonces voy haciendo un checklist de, esto no lo tenía planteado, esto sí, o definitivamente estoy en cero, soy una empresa que está comenzando y ya definitivamente esto me apalanca un montón. Entonces, mira que aquí, desde donde me profundiza en el riesgo 5 y dice, el riesgo se origina por la potencial vulneración de los principios fundamentales establecidos en la legislación ecuatoriana sobre protección de datos personales y principales aspectos del riesgo, me da consecuencias potenciales del riesgo, sanciones administrativas por parte de la Dirección Nacional de Protección de Datos, DNP, bueno, posibles demandas legales, pérdida de confianza de clientes y demás. Entonces, mire todo lo que me arroja la inteligencia artificial, el Piránico Pilot, para ayudarlos a ustedes en ese trasegar del cumplimiento normativo. Lo puse para la protección de datos, funciona para cualquiera de cualquier país, ¿cierto? Entonces aquí él me dice, ¿te gustaría que profundice en algún otro o que te lo cree en el sistema? Yo le digo, sí, créanmelo. Entonces, ya la herramienta en automático, ya con todo, bueno, aquí por ejemplo, hay cosas que estás seguro, confirma, por favor, proceder con la creación del sistema. Sí. Entonces ahí se apalancan un montón el trasegar y en el cumplimiento de cada una de esas normas apalancados en una herramienta tecnológica como Pirani. Ya luego de que él, y esto es una cosa importante, la herramienta hace lo suyo, pero ya nosotros desde nuestro expertise, desde la naturaleza de nuestra compañía, desde la realidad geográfica y económica y sociocultural de cada país, ahí es donde nosotros sí tenemos que decir, él me los creó, me los sugirió, me los puso en la herramienta, pero yo tengo que entrar y calificar cada uno de ellos ya desde mi conocimiento, ¿cierto? Él me lo crea, yo entro a ese riesgo que transparencia de datos me los crea en bajo, es decir, riesgo inherente bajo, riesgo residual bajo, pero no necesariamente, y seguro no es así, él me lo ubicó en el mapa de calor.
que es importante. La norma, mire la que aquí, yo ya le dije, ve, relacionarme esos riesgos, ¿yo qué voy a hacer ahorita? Voy a empezar a calificar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo sugerido, va a tener la descripción que me jaló la IA y más la que yo quiera poner allí, lo empiezo a calificar cómo me impactaría en lo legal y en qué porcentaje, cómo me impacta en lo operacional, si esto me detiene la operación, en lo económico, me lleva a una sanción económica de cuánto, en pesos, en lempiras, en quetzales, en dólares, en euros, ustedes lo determinan, esto es completamente modificable y se ve, el moderado para mí es 50, 40, 80, no pasa nada, se parametriza y se ve, un riesgo económico es moderado si no supera a $2.000, por decir cualquier cosa, $10.000, $20.000, dependiendo del apetito de riesgo de la compañía. Entonces, yo ya tengo unos reductores de subjetividad, diga, ve, el no cumplimiento de esa norma, la sanción por el no cumplimiento de esa norma me va a llevar a un riesgo reputacional de tal magnitud, a un riesgo económico de tal magnitud, y aquí está establecido para que Liliana no diga que es alto y Pedro diga que es medio y Juan diga que es bajo, sino ya hay unos estándares ya cubiertos donde dice, vea, ahí no invente, esa es la plática que usted va a perder. Y ese es el impacto que le genera a la compañía. Pero con qué frecuencia ocurre, que también hace parte importante tanto del cumplimiento normativo como de los riesgos, es determinar qué tan probable es que me ocurra. Aquí yo digo que es improbable. Ah, ya. Y aquí, entonces yo le digo, ve, es ocasional de acuerdo a cuántos días, a cuántos meses, cuántas veces se ha materializado en el tiempo este riesgo. Si nunca se ha materializado, yo lo voy a poner aquí, ve, para toda la compañía, una ocurrencia de un riesgo es improbable si no tengo evidencia de que se haya materializado en los últimos 5 años, 3 años. Entonces, esta descripción también lleva a todo ese equipo colaborador a ir mucho más a la fija. Son como esas ayudas didácticas, decir, ve, yo no sé calificar riesgos. No, entra, ya de hecho, ya has tenido unos acercamientos con el producto y aquí te dice para que vayas a la fija, cuando es improbable, posible, ocasional y demás. Te digo, ve, si ha ocurrido, se me acomoda ese no cumplimiento y ese riesgo acá. Y aquí también, al igual que en los procesos, que en las normas, voy a poder poner en el riesgo porque esa calificación en ese cuadrante. Ah, voy a subir el histórico B. No sé, el año pasado llegó el ente regulador o no sé qué cosa, o me demandaron porque alguien por falta de conocimiento se filtró y demás. Entonces aquí tenga el histórico y por eso yo lo determiné que sí es frecuente y porque además tiene este otro, entonces voy a ir subiendo a qué dependencia le pertenece ese riesgo, cómo lo voy a tratar, ve, o qué tipo de documentación, o cómo, si es de alguna dependencia en particular. Es decir, de ahí para abajo, igual como funcionaban los procesos y en las normas, ustedes pueden determinar muy al detalle qué van a hacer con ese riesgo, de dónde vino, por qué vino, cuál es la naturaleza y demás. Y el riesgo lo vamos a entregar a procesos, a normas, a causas, consecuencias, le voy a ejercer controles, eventos materializados, que es cuando no cumplí, planes de acción, que son muy robustos también, apalancan un montón, y en esos planes de acción es donde vamos a poder hacer esas auditorías y ese checklist de cómo vamos, de si era necesario incurrir en toda esta normatividad o si efectivamente gracias al establecimiento de cada una de esas normas, hoy por hoy estamos mejor que el año pasado, ¿cierto? Porque es revisar la pertinencia y la no pertinencia de cada una de ellas la podemos apalancar desde los planes de acción. Juan, preguntas, dudas. No, señora, hasta el momento no. Creo que está quedando todo muy claro. Aquí alguien nos acaba de decir que debe irse a otra reunión y que la Uh temática -huh. estuvo muy buena y que muchas gracias por la claridad de tu exposición. Ah, ok, pues era conciso, era mucho más apalancado aquí con la herramienta para que tenga a veces más visual, porque teoría sí tenemos mucha, pero como esto lo podemos ir trasladando. a- Obviamente lo ideal sería en una herramienta tecnológica, pero también como ver el paso a paso. Esta Ujú. herramienta, Pirani, tiene los pasos que podrían llevar al éxito en un cumplimiento, tanto de riesgos como de compliance, de cumplimiento, en el paso a paso, es decir, desde la cabeza, ir identificando
ir entregando, ir haciendo esa trazabilidad, ejercer los controles, eh, reportar y muy importante aquí, tanto en riesgos como en compliance, como en toda el área de la compañía, no podemos identificar una norma a qué riesgos me lleva si cuando se me materialice un riesgo enlazado a él, yo no lo voy a reportar de la manera adecuada, cómo me va a afectar, de qué área de la compañía me vino, porque aquí en la herramienta, y los podría invitar a que tengan una sesión con alguno de nosotros para que les muestre cómo afecta, cuánta plata perdí, de dónde vino, y así poder ir identificando la criticidad de los procesos. ¿A qué voy? Que si un incumplimiento normativo me viene siempre, se me materializa un evento de cumplimiento, de riesgo, y yo digo, ve, este riesgo vino de este proceso, si yo lo enlazo siempre al proceso de compras, a contabilidad, a mercadeo, pues ya sabemos más o menos qué está pasando en cada una de las áreas, por dónde se me está materializando, es falta de conocimiento. Entonces empezar a dar una trazabilidad de qué es y qué está pasando, de acuerdo a que por política se pueda reportar cada que llega una sanción o una amonestación o una norma interna no se cumplió, todo quede la trazabilidad para saber por dónde es que está teniendo cualquier tipo de dolor y de problema la compañía para después en el trasegar del día a día, o sea, en el trabajo del día a día, desde la identificación y el ir haciendo. Miren que si yo involucro a las personas adecuadas, pues no va a estar a la cabeza de dos, de tres, o voy a estar agobiando solo a los líderes de proceso, sino que a cada uno, pues irle dando pequeñas responsabilidades que si se trabaja en el día a día, decanta en reportes. En reportes que simplemente lo que se hizo y ya el reporte me va a mostrar la radiografía de la compañía. De, así está tu mapa de calor en compliance, tenés tantos riesgos altos, medios, bajos, pero ya hoy por hoy los tenés cubiertos, ya les has dado el manejo suficiente y de ese mundo que tenía, ya en ese cuadrante me queda ninguno. Por ejemplo, de dos que tenía muy graves, ya yo los desplacé un poquito, que era este fuga de información, la pasé para acá. ¿Y cómo llegué aquí? Simplemente con la identificación, desde la norma, desde el riesgo, le ejercí un control y le estoy haciendo esa trazabilidad. Entonces voy a tener una reportería oportuna en cualquier cuadrante, cuáles cayeron en ese cuadrante, cuáles están ya hoy por hoy desplazados de esa calificación inicial y demás. Entonces ahí, con el trabajo del día a día, van a tener la criticidad de esos procesos que les mencionaba. Ve, de control interno estaba como candente, pero hoy por hoy ya con trabajo lo tengo así. Y puedo ir mucho más al detalle y ver por qué control interno tiene esa calificación tan alta. ¿Qué pasó ahí? Entonces yo ve, es que control interno tiene estos riesgos asociados y no se han bajado lo suficiente. O miren que ya se bajó lo suficiente y aunque los encontramos así, ya hoy por hoy control interno está controlado, ¿cierto? Entonces esa es como la invitación a que igual exploren un poquito la herramienta, se apalanquen de la guía, de todos los manuales que tiene y en la medida en que vayan madurando, igual pueden buscarnos y hacerles un seguimiento. Obviamente en este tiempito no me da para mostrarles todo, pero sí podrían tener la trazabilidad real, real, real de todo lo que pasa en el mundo del compliance en la organización. Cuando no cumplí, cuando sí, cuántos controles tengo fuertes, débiles, regulares, cuál es esa criticidad de los eventos. Es decir, me acaba de llegar una notificación de algún ente regulador que no envié el reporte o que por el no cumplimiento de una norma interna, un colaborador incurrió en una norma grave por desconocimiento o porque simplemente no se hizo el seguimiento adecuado, entonces, bueno, no me cargó, pero aquí tendríamos como esa trazabilidad de la criticidad de los eventos que van ocurriendo en la compañía. Y cosa importante, cuánta plática se pierde por la naturaleza de esa materialización de no cumplimiento normativo, que es este caso, funciona igual para seguridad de la información, para riesgos operacionales, es la herramienta. Si yo me voy apalancando en todos mis colaboradores y lo llevo al proceso, al riesgo que se materializó, puedo tener una información fidedigna de cuál es el riesgo que más se me materializa.
cuánto dinero me está dejando en pérdida y de qué proceso, de qué área de la compañía es que se me está materializando más para tener también las correcciones oportunas, ¿sí? Eso es ahí pues a 1800 como un breve recorrido de lo que es el compliance y de lo que se podrían apalancar en una herramienta tecnológica como Piran. No sé, Juan, son las 11:11. Tenemos una pregunta y de paso les sugiero acá, les acabo de compartir un link en el que pueden agendar una reunión de 15 minutos, 30 minutos para que vean la demo, para que salgan de todas esas preguntas que son un poco más profundas. Aquí Carlos Gabriel Fernández nos pregunta, mediante esta herramienta puedo generar un checklist de auditoría general o por tema puntual. Por ejemplo, si en una empresa tengo proveedores internacionales y tengo la obligación de implementar un PTEE, este debe ser traducido al idioma oficial, el cual el proveedor se encuentra ubicado. En otras palabras, la herramienta me permite generar una serie de preguntas de acuerdo a la norma o circular en Colombia. Claro Sí. que sí, definitivamente sí se puede. Es tema de parametrizarlo. De hecho, lo podrías hacer desde la parte gratuita en la Ruedi. Si quieres, igual nos podríamos reunir, pero la respuesta es sí. Sí puedes llevar a ese detalle que tienes que cumplir como proveedor internacional y todas esas checklists que le tienes que hacer para ver si el proveedor cumple o no. Sí, sí se Listo. puede. El link que les compartí es precisamente para casos como este, que son preguntas muy puntuales y requieren de una sesión mucho más larga en la que revisemos la herramienta y podamos saldar como esas dudas. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta de este estilo, en el chat les acabo de compartir el link. Igual ahorita les vamos a poner ahí en la presentación, les vamos a dejar un código QR que lo pueden escanear para que puedan agendar esa reunión. No sé si tienes algo más que decirle. No, invitarlos a que exploren. Igual eso era una breboca solamente como para ir viendo el checklist y las buenas prácticas en compliance, nada del otro mundo. Y muy importante es apalancarse entonces hasta de la demo y cualquier inquietud, pues por aquí estamos, todo el equipo Pirani a sus órdenes. Vale, muchas gracias Lili, muchas gracias a todos los que participaron en este evento, los que todos los jueves se conectan a nuestras escuelas, los que dejan preguntas y los que interactúan también por el chat. Muchas gracias. Recuerden que en este momento en el chat ustedes encuentran el link para que agenden una reunión y puedan saldar esas dudas pequeñas o muy grandes que tienen con Pirani. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana para una sesión donde hablaremos de cómo implementar los requerimientos mínimos PCI en una matriz legal. Entonces, muy pendientes a sus correos porque les estaré enviando el material que envié por el chat y también les estaré enviando la invitación para para nuestra próxima escuela. Aquí les vamos a dejar entonces también el código QR para que ustedes puedan. Espere. Aquí está, para que puedan agendar una demo y también recuerden que al finalizar esta sesión les va a salir un enlace en el que pueden responder una encuesta. Esa encuesta nos sirve también para mejorar, perdón, los contenidos que hacemos en estas escuelas. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Bueno, feliz día. Hasta Gracias a luego. todos.